Buenas noches, profesora. Licenciada, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, Vicen. Buenas noches, Luisa. noches. Bendiciones, Lisa. Sí, Buenas sí, noches. buenas noches. Buenas noches, Luisa. Buenas noches para todos. Recuerden que esta semana, como mencionaba, sí tenemos deberes, ¿no? Final. Ah, Vamos a ver un nuevo tema, en este caso, biología. Ya empezamos con la unidad 2 de la anterior semana, pero me faltaba terminar con la idea de la clase y por eso en este caso ahora sí vamos con la segunda unidad, que es el ciclo celular, ¿no? Déjenme conectar en este caso la pizarrita digital y de ahí comenzamos la clase. Semana, primero y esto. Listo. Ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Recuerden que mencionaba que vamos a ver en este caso el ciclo celular. Vamos a ver las fases de este ciclo celular, qué nomás ocurre, qué sucede en el ciclo celular. Vamos, empezamos. Pues el ciclo celular es un conjunto de etapas por las que pasan absolutamente todas nuestras células, durante las cuales se puede decir que la célula crece, aumentando obviamente su tamaño y aumentando el número de orgánulos. Y también, aparte de que crece, se divide para así originar dos células que se podría decir que son en tamaño más pequeñas. La duración que tiene este ciclo celular es variable. Se podría decir que puede oscilar desde pocas horas hasta más de un año en cumplir un ciclo celular. Todo siempre depende del tipo de célula y también depende de las circunstancias en que se desarrolle este ciclo celular. ¿Qué menciono en este caso? Menciono que el ciclo celular o azul, no, amarillo. Ya, menciono que el ciclo celular, ay, espérenme, ya ahí. Menciono que el ciclo celular es el conjunto de etapas por la que pasan todas las células. Y mencionaba que durante esta etapa se podría decir, nuestra célula crece, se divide para originar dos células más pequeñas. Recuerden que nuestra célula crece en tamaño y también en el número de orgánulos. Mencionaba también que la duración del ciclo es variable. La duración del ciclo en este caso es variable. ¿Por qué es variable? Porque siempre depende mucho del tipo de célula y de las circunstancias en las que se desarrollan este ciclo celular. Recuerden que menciono que puede ser
a través de pocas horas o hasta más de un año en realizar este ciclo celular. ¿Por qué? Pues como menciono, todo depende del tipo de célula y de la circunstancia en que se desarrolla. A lo largo de nuestro ciclo celular, que ya vamos a ver más a fondo, a lo largo de nuestro ciclo celular se puede decir que podemos distinguir dos fases fundamentales. Tenemos dos fases fundamentales. Tenemos la división celular y tenemos la interfase celular. Dos fases fundamentales en nuestro ciclo celular. La división celular y la interfase celular. La división celular en este caso, obviamente, es el periodo que se podría decir de la división, ¿no? Y la interfase celular también es un proceso en medio de la división. Se podría decir que el periodo entre división y división, ¿no? La división celular y la interfase celular. Cada una de estas fases se divide en etapas o también denominadas periodos, ¿no? Nuestra división celular se puede decir que comprende el 10% del ciclo. Solo la división celular comprende el 10% del ciclo. Y en cambio, la interfase comprende el 90%. Vaya a la sala, le digo. 90%, ¿no? Listo. Recuerden que mencionamos, vamos a hablar sobre el ciclo celular, que es, en este caso, se puede decir que el ciclo celular es el conjunto de etapas por las que pasan todas nuestras células, durante las cuales menciono que la célula crece aumentando su tamaño y también el número de órganos. Recuerden que menciono que finalmente ella se divide, nuestra célula se divide para originar dos células más pequeñas. En cuanto Profesora, aumentando el tamaño y el número de qué? de orgánulos, De órganos. no, orgánulos, ya les describo. Ya, perdón, discúlpeme. No hay problema, no hay problema. Crece en tamaño y también en el número de órganos. Ah, orgánulos. Ajá, órganos. Muy bien. En el número en este caso, ¿no? Recuerden, la célula crece aumentando su tamaño y en el número de órganos. Listo. En cuanto a su periodo, en cuanto a la duración de este ciclo, les mencionaba que es variable, ¿no? Recuerden que les decía que puede oscilar desde pocas horas hasta puede durar más de un año. Todo depende del tipo de célula y de las circunstancias en que se desarrolle. Recuerden, ¿no? Listo. ¿Qué más mencionamos? Que tiene dos fases fundamentales. Las fases fundamentales, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? La división celular y la interfase celular. Muy bien, tengo dos fundamentales en este caso. Muy bien, la división celular y la interfase. Muy bien, en este caso recuerden de nuestras dos fases fundamentales. Listo. Seguimos. Mencionaba también que la división celular comprende el 10%, en este caso del ciclo celular, y la interfase, en cambio, comprende el 90%. Se podría decir en este caso que obviamente, al hablar de nosotros de la interfase, cumple con mayor porcentaje, ¿no? Ya, listo. Vamos a hablar ahora un poquito Este, de Señorita, disculpe, el ciclo celular demoraba horas o hasta un año, dependiendo de la célula. Claro, dependiendo el tipo, en este caso de célula, también dependiendo las circunstancias en las que se desarrolla esta célula. Ya. Circunstancia de desarrollo. Ya, vamos a hablar ahora un poquito en cuanto a la división celular, que recuerden que mencionamos que cumple un 10%, ¿no? La división celular se puede decir que es el proceso por el que a partir de una célula, que obviamente podemos llamarle madre,
se obtiene dos células hijas. Cada célula hija, en este caso, contiene una copia exacta de los cromosomas de la célula madre. Y se podría decir que aproximadamente la mitad de su material citoplasmático. Entonces, ¿qué menciono en la división celular? La división celular es un proceso por el que a partir de una célula, que podemos llamarle madre, se obtiene dos células hijas. ¿Qué menciono? Cada célula hija contiene una copia exacta de los cromosomas de la célula madre y también se podría decir que tiene la mitad del material citoplasmático. Cada célula hija, recuerden, ¿no? Mencionamos en este caso que va a existir dos células hijas, las cuales que van a tener en este caso consigo, pues, una copia exacta de los cromosomas de la célula madre y también aproximadamente se podría decir que la mitad de su material citoplasmático. A lo largo de esta división celular que mencionamos, nosotros tenemos o podemos distinguir dos procesos, la mitosis y la mitocinesis. Menciono en este caso que podemos distinguir dos procesos, la mitosis y la mitocinesis. Recuerden que mencionamos en cuanto a la división celular, menciono que es un proceso por el que a partir de una célula que podemos llamar madre se obtienen dos células hijas. ¿Qué nomás tienen las células hijas? Se puede decir que tienen una copia exacta de los cromosomas de la célula de la madre y la mitad de su material citoplasmático. Les menciono también que a lo largo de la división celular podemos distinguir dos procesos. Tenemos la mitosis y la citocinesis, ¿no? Listo. Nuestra mitosis, que es uno de los procesos en este caso, la mitosis, se puede decir que es la división del núcleo de la célula. Y obviamente se puede decir que cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Como nuestra célula recibe una dotación cromosómica completa a través de unos pasos. Tengo yo tres pasos para poder lograr en este caso que en la mitosis que mencionamos, que es la mitosis, es la división del núcleo de la célula. Y pues al final de obviamente esta etapa de la mitosis, cada célula hija recibe una dotación cromosómica. Recuerden que les decía que recibe, en este caso, recibe de nuestra célula madre, se puede decir que recibe el, la copia exacta de los cromosomas y también el material citoplasmático, ¿no? Entonces, para que suceda esto, debe existir obviamente una dotación cromosómica. ¿Qué sucede? Tengo tres pasos para que nos explique en este caso cómo sucede. Ahorita, El primer paso es una la pregunta. duplicación. Dígame, Carlitos. Disculpe la pregunta. Dijo usted que también se recibían el material citoplasmático, pero no dijo que era la mitad nomás. Sí, de cada No, célula. no. Aquí estamos hablando, ajá. A ver, la división celular, nosotros decíamos que es el proceso por el que a partir de una célula yo obtengo dos células hijas. Ahora, en esta división celular nosotros tenemos dos tipos, la mitosis y la citocinesis. Dos tipos en la división celular. Ahorita estábamos hablando de la mitosis, que es muy aparte, ¿no? Porque ya estamos hablando ahora de el primer tipo, ¿no? La mitosis. Ya. La mitosis, en este caso ahora, es la división del núcleo de la célula. Y pues, obviamente, al final de esta etapa, ya cuando se divide la célula y ya tengo las células hijas, reciben una dotación cromosómica. Vamos a ver cómo es que recibe esta dotación cromosómica, ¿no? Recuerden, en la mitosis se divide el núcleo de la célula y así forma que, y así forma ya la célula hija, ¿no? Al momento que se divide el núcleo de la célula. Cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Vamos a ver en este caso lo que sucede para lograr esta dotación cromosómica completa. En el primer caso tengo la duplicación de los cromosomas. ¿Qué sucede en la duplicación?
de los cromosomas. Bueno, hablamos de la mitosis, ¿no? Y pues nosotros, en cuanto a la duplicación de cromosomas, se puede decir que la célula sintetiza el ADN para obtener estas dos copias idénticas, ¿no? Tiene relación en este caso con lo que habíamos visto en la replicación, en la traducción de nuestro ADN, ¿no? Entonces, en nuestra Sí. duplicación de los cromosomas, la célula sintetiza el ADN para obtener dos copias idénticas de cada cromosoma. Sintetiza. Y pues, obviamente, al momento de que sintetiza este ADN para obtener dos copias idénticas de cada cromosoma, se puede decir que así ya se repartirán, obviamente, entre las células hijas que logramos obtener. Esto sucede en la duplicación de los cromosomas. Listo, repito, ¿qué sucede en la duplicación de los cromosomas? Pues la célula sintetiza obviamente el ADN para así obtener dos copias idénticas de cada cromosoma. Como obtiene dos copias idénticas de cada cromosoma, se puede decir que se repartirán entre las células hijas, ¿no? Estas copias idénticas de cromosomas se reparten entre las células hijas. Así sucede la duplicación de los cromosomas. Vamos ahora a hablar de la condensación de los cromosomas. Ahora, ¿qué sucede en la condensación de los cromosomas? Pues se puede decir que los cromosomas se mantienen unidos a las histonas. Recuerden que yo les mencionaba cómo se forma un cromosoma. Se forma del superenrollamiento del ADN. Recuerden que yo les mencionaba que a través de las proteínas denominadas histonas se enrolla, se hace posible este empaquetamiento del ADN. Y así yo puedo, obviamente, formar un cromosoma. Si recuerdan esa clase, recién nomás vimos. Sí. Ya, entonces, ¿qué sucede en la condensación de los cromosomas? Sucede tal cual. Se mantiene, en este caso, se podría decir que los cromosomas se mantienen estrechamente unidos a las histonas. ¿Que eran las histonas? Son las que hacen posible el empaquetamiento del ADN. Recuerde, perdón, que les mencionaba que el ADN se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando gracias a las histonas. Al momento de que surge un superenrollamiento, yo formo el ADN. Esto quiere mencionar en este caso la condensación de los cromosomas, ¿no? Y así obviamente se facilita el desplazamiento de los cromosomas durante este reparto a través de esta condensación de los cromosomas. Listo, seguimos ahora. Vamos a hablar de la presencia de estructuras tubulares. ¿Qué sucede ahora en la presencia de las estructuras tubulares? Pues durante este reparto que yo menciono del material celular, tanto los cromosomas como el resto de orgánulos citoplasmáticos se puede decir que quedan equitativamente repartidos entre las células hijas, entre las dos células hijas que surgen, recuerden, ¿no? Entonces, en cuanto existen la presencia de estructuras celulares, se puede decir que absolutamente todos quedan equitativamente repartidos entre las dos células. Todo durante el reparto de material celular. Todos nuestros cromosomas, como el resto de los orgánulos citoplasmáticos quedan equitativamente repartidos. Todo por igual, ¿no? Para las dos células hijas, se reparte todo por igual. Ya, listo. Dicho esto, ahora vamos a hablar más a fondo de la mitosis. Recuerden que estábamos hablando de que la mitosis, cómo logra en este caso la división del núcleo para así tener que cada célula hija reciba una dotación cromosómica. Ya revisamos cómo lo logra a través de la duplicación de los cromosomas, de la condensación de los cromosomas y de la presencia de estructuras tubulares. A través de estos tres pasos, se puede decir que ahí, en este caso, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Recuerden que en nuestro tercer paso ya reciben todo por igual, el material genético, los orgánulos, absolutamente todo reciben por igual cada célula hija. Ahora, seguimos hablando de la mitosis, pero esta mitosis se desarrolla a través de cuatro etapas, perdón. La profase, la metafase,
la anafase y la telofase. Tengo yo 4 etapas que ya voy a hablar a continuación para saber más a fondo qué sucede en mi ciclo celular. Listo. Hasta aquí. Preguntas. Preguntas en cuanto hablamos, recuerden, de una introducción de lo que vamos a ver del ciclo celular, ¿no? Cuéntenme. Preguntas, dudas, ¿no? Tal vez algo que por ahí... Yo, 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 que- profesora, o sea, sí, no me queda, o sea, no me quedó claro esta parte que usted decía. Es que antes yo le escuché que usted dice que reciben, o sea, se hace una copia de cromosomas idénticos, ¿no? O sea, una copia en cada célula hija y la mitad del material citoplasmático, o sea, la mitad para cada una, o eso no se duplica completo, ¿verdad? Ya, esto en cuanto al ciclo celular o a la división celular, a la mitosis, ¿en cuál partecita, Carlitos? No, en la división celular. Usted dice que la división celular es el proceso de que de la célula madre se obtienen dos hijas, Ajá, ¿verdad? sí, Cada una recibe una copia cromosómica ajá, idéntica sí, y dijo que la mitad del material citoplasmático, ajá. Cada una tiene la mitad del está material citoplasmático. o sea, de la célula madre, o sea, mitad para Sí, cada uno. ajá. Ah, ya, esa no se replica como el cromosoma, sino que se divide a la mitad. Eso sí, en la división celular, de ahí el nombre, ¿no? De la célula madre surge la división celular y se reparte tal cual la copia exactamente de los cromosomas en este caso y la mitad de su material genético reciben las células hijas, tal cual, la mitad de para las dos. De la célula madre parte la mitad para la una y la mitad para la otra. Ya, ya, belleza. Gracias, gracias. Ya, Carlitos. Listo, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosita que por ahí no esté claro o tal vez algo confuso? No, Licen, gracias. Sí, comprendí de mi parte. No sé los restos de compañeritos. Ya lo buscamos. Listo, Lucecita. Ya seguimos entonces, ¿no? Nadie más, todo claro. Si no, igual me preguntan, ¿no? Mientras seguimos la clase. Ya. Entonces, una vez ahora vamos a hablar de las etapas que surge en la mitosis. Tengo 4 etapas. Tengo la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Vamos a hablar primero de la profase. Vamos a hablar qué sucede en la profase, por qué en este caso interviene en la mitosis. Pues se podría decir que la profase comprende aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Se puede decir que la profase es la etapa más larga de la división celular. ¿Y qué sucede durante la profase? Pues durante la profase nosotros podemos observar, se podría decir que eh, de modo progresivo los siguientes fenómenos que vamos a ver. Tengo yo, déjenme ver, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo yo 5 procesos en este caso que suceden. Listo. Vamos a ver cada uno de ellos. Como menciono, la profase se puede decir que comprende aproximadamente el 60% de toda la duración de la mitosis. Y por eso podemos llegar a decir que se puede decir que es la etapa más larga de la división celular. En mi profase, el citoplasma se detona. ¿Qué quiere decir que se detona? Como les he colocado yo en este caso una imagen. ¿Qué se explota, Licen? Ayúdenme con sus micrófonos. Tengo a Lucecita hablando, pero no le escucho. Isabel, ayúdame con tu micrófono. Ya, a ver. Isabel, ayúdame con tu micrófono, por favor, para escuchar a Lucecita. Ya, ahí sí. A ver. Ay, Dios mío, creo que no nos escucha.
Mañana, No ¿no? le Pero escucho. sí, Listen, sigue los micrófonos y no se le escucha nada. Listen, A ¿dónde ver, está Diego para pasar cobrando? tengo a, es que no nos escucha, ¿no? Isabel. Hola, señora, pues, ya me dicen de noche, van, por eso estoy bajando. Isabel, Dios mío. Dicen, Siléncieles por favor, usted, que no Listen, el porque si no, no micrófono, van a estoy apagar los grabando. micrófonos. A ver, los déjame micrófonos, please. buscarle en dónde está. Ya, ya. Ahora sí, Lucecita, cuénteme, ¿cuál era su Ya, pregunta? ya, Listen, usted dijo que era más o menos, que entendía una palabra que dijo de lo que sucedía con el ¿cómo era? Con el citoplasma, no, de algo de eso, pero ¿Eso? usted dijo, y yo le dije, es algo que explota, Ya, a ver, ¿es algo que qué? Dios mío, ya que explota. Ah, sí, sí, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Mencionaba, en este caso, que en el citoplasma, a ver, primero vamos a ver las partes de mi célula. A ver, tengo mi membrana plasmática. ¿Cuál es la membrana plasmática? La que yo tengo de moradito alrededor, solo la que está alrededor de mi célula. Mi membrana. Ah, ya, Ahora, ya, el ya, ya. citoplasma es todo lo que yo tengo adentro. Todo lo que yo tengo adentro es del citoplasma. ¿Sí ven? Todo lo que yo tengo adentro. No le voy a señalar esto porque tengo varios partes aquí también, pero bueno, es todo el citoplasma, ¿no? Ya. Ahora, la envoltura nuclear, que obviamente forma parte de mi célula, el núcleo, es toda la partecita ahora que yo tengo de celeste. Adentro, Ya, Listen. si logran ver, tengo mis cromosomas. En el centro, obviamente, tengo a mi cinetoforo en este caso. Y como ustedes logran ver, cromosomas ya duplicados, ¿no? Ya tengo en este caso ya cromosomas duplicados. Ahora, ¿qué sucede en la profase? Vamos de nuevo. Menciono que obviamente es la etapa, se podría decir que más larga de la división celular. En este caso, podemos observar los siguientes fenómenos. ¿Cuáles? En mi citoplasma, ¿dónde está el citoplasma? Ya vimos, ¿no? ¿Dónde estaba? Pues es todita la parte de amarillo que coloqué yo, ¿no? Ya. En mi El citoplasma, líquido ese que está alrededor del núcleo. muy bien. Todo Es lo el que citoplasma. subrayé en este caso de amarillito, ¿no? Aquí está todo esto. Sí, Que Ya, también es perfecto. acá, pero obviamente no le subrayo aquí también porque tengo otras partes, ¿no? Para que no se pierda. Ya. Entonces, en el citoplasma se desmonta el citoesqueleto. ¿Cuál es en este caso? El citoesqueleto. El citoesqueleto, yo puedo decir o se puede nombrar que en este caso se puede decir que obviamente ocurre en la división celular. ¿Y cómo es que se desmonta el citoesqueleto? A través de microtúbulos, de microfilamentos, de filamentos intermedios que son los que yo tengo en este caso aquí, miren. ¿Sí ven? sí, Esto es Listen. rojito. Listo. Esto es que se desmonta el citoesqueleto. Forman los microtúbulos, los microfilamentos en nuestro citoplasma. Una vez que obviamente ya se desmonta nuestro citoesqueleto, recuerden que se desmonta como tengo yo microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. Y una vez que obviamente ya tengo yo todos estos elementos en mi citoplasma, ya se puede decir que ahí se vuelve más viscoso. Se vuelve más viscoso. Mi citoplasma se vuelve más viscoso una vez que ya se desmonta el citoesqueleto. En el núcleo, los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras filamentosas. Miren, si ven, no sé si logran ver en este caso, a través tengo yo mi núcleo en azul y ven, y no sé si tal vez ven unas como venitas rosadas que salen en este caso, eso quiere decir que ya tengo estructuras filamentosas. Mi núcleo se vuelve con estructuras filamentosas, en este caso los cromosomas se condensan y se hace visible como estructuras filamentosas. Además de esto, se puede decir que se dispersa el material del nucleolo.
Si logran ver, no sé si tal vez sí, o le hago un poquito más grande la imagen para que vean la estructura filamentosa que ya se realizó en el núcleo. Sí, le veo yo de mi parte, Licen, Sí le gracias. vimos, Lisa, gracias. Listo, entonces hasta aquí todo claro, ¿no? ¿Qué mencionamos en la profase? Que distinguimos varios procesos, varios fenómenos. ¿El primero cuál es? El primero es en el que el citoplasma se desmonta a través de qué? Del citoesqueleto. Y obviamente, en este caso, para que los microtúbulos que yo mencionaba intervengan en la mitosis. Por eso, en este caso, se desmonta el citoplasma. Recuerden que tenemos que nomás en el desmontaje, en microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. Todos ellos, en este caso, ayudan para que puedan intervenir en la mitosis, ¿no? Y recuerden que al momento de que ya interviene, se desmonta, en este caso, nuestro citoplasma se vuelve más viscoso. Ahora, ¿qué más sucede? Ya nos vamos ahora al núcleo. En el núcleo, los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras filamentosas, ¿no? Más o menos. ¿Sí ven? Listo. Hasta aquí, claro. Seguimos. Vamos ahora ya miren, aquí yo ya tengo, en este caso mi célula, y yo ya tengo mi citoesqueleto, se podría decir que más formado. No, miren, aquí tengo yo ya nuestras fibras. Nuestras fibras que mencionaba, en este caso fibras filamentosas y todo. No, miren, aquí están todas nuestras fibras. Ahora, vamos, tenemos en este caso los centriolos. ¿Cuáles son los centriolos? Pues los que yo tengo en nuestra célula. Por ejemplo, aquí tengo uno, aquí tengo otro. Mis centriolos se separan y se desplazan hacia los polos de la célula. Si ven en este caso, miren, aquí tengo un polo de la célula y aquí tengo otro polo de la célula. Se separan Los, y se desplazan hacia los polos de la célula. A medida que nuestros centriolos se van separando, se podría decir que a medida que van separándose nuestros centriolos, se puede decir que entre ellos se dispone un conjunto de microtúbulos, los que ya mencionaba, ¿no? Y así, en este caso, estos microtúbulos forman las fibras del hueso micótico. Y pues entre estas fibras que forman el hueso micótico, tenemos a las fibras polares, a las fibras astrales y a las fibras cinetocóricas. ¿Sí ven? Aquí tenemos. ¿De dónde salen en este caso? Miren, recuerden que teníamos el cinetocoro. Y ahora, ¿qué sucede en la siguiente fase? Una vez que ya mis centriolos se separan, forman, como menciono, ya el uno está en un polo, en este caso el otro está en el otro polo, a medida que van separándose entre ellos ya se dispone un conjunto de microtúbulos que tenemos aquí. Todos estos son los microtúbulos. ¿Y en ellos qué sucede? Los microtúbulos forman las fibras del hueso micótico. El hueso micótico, ¿por qué fibras nomás están formadas? Por las fibras polares, las fibras astrales y las fibras cinetocóricas. Cinetocórico. Ajá, Cinetocórico. sí, cinetocóricas. Muy bien, fibras cinetocóricas. Recuerden, ¿no? Entonces, en mi siguiente, seguimos con la profase, ¿no? Recuerden que la profase se puede decir que es la etapa más larga de la mitosis. Listo, entonces en mis centriolos se van separando, se, se desplazan hacia los polos de la célula. A medida que van separándose, ya yo dispongo de un conjunto de microtúbulos y estos microtúbulos forman el hueso micótico. Forman en este caso las fibras del hueso micótico. ¿Qué fibras están dentro de nuestro hueso micótico? Tres. Fibras polares, fibras astrales y fibras cinetocóricas, ¿no? Listo. ¿Preguntas? ¿O todo claro hasta aquí? Ya. ¿Cómo se llama? Sí está ¿Hueso claro, o Lisa. uso? Hueso. Hay uso. Uso Ya. mitótico, ¿no? O también llamado hueso. Pero en este caso, mencionémosle como uso mitótico para que no se me pierdan, ¿no? Uso mitótico, también llamado hueso, pero vamos a dejarle como uso. Uso mitótico, que está en la imagen. mitótico. Sí, uso mitótico. Son unos nombres medios raros, pero
Con el tiempo ya se acostumbra. Ya, listo. Seguimos con la profase, ¿no? Ahora vamos a hablar de la envoltura nuclear. A ver, tenemos en este caso que tengo yo el cromosoma, tengo mis cromátidas, una, y tengo mi centrómero en nuestro cromosoma, ¿no? Tengo, en este caso, recuerden aquí ya las fibras del uso mitótico. ¿Sí ven? Miren, aquí tengo yo las fibras que están ahora de azulito, ¿no? Las fibras del uso mitótico. Ahora, nuestra envoltura nuclear se fragmenta en forma de membranas similares a las del retículo endoplasmático. Y a través, bueno, se podría decir que ya al final de este proceso de nuestra envoltura nuclear, que ya está fragmentada, se forman sus membranas, al final de este proceso los cromosomas entran en contacto con el citoplasma. Hablamos en este caso de aquí. Y pues cada cromátida hermana, hablando ya de nuestras cromátidas, voy a ponerles dónde están. Tengo yo una cromátida y tengo otra cromátida. Nuestras cromátidas hermanas tienen en la zona del centrómero un anillo ya proteico llamado cinetocoro, ¿no? Recuerden que ya vimos en nuestra primera imagen a nuestro cinetocoro. Listo, entonces, ¿qué sucede? Hablamos de nuestra envoltura nuclear. Tenemos aquí, nuestra envoltura nuclear se fragmenta en forma de membranas. Si ven aquí, no sé, de colorcitos, ustedes ven un verde clarito, después un verde más oscuro. Todas estas son las membranas en las que se fragmenta. Y pues al final de este proceso ya nuestros cromosomas entran en contacto con el citoplasma. Ya están en contacto con el citoplasma. Una vez que entran en contacto con el citoplasma, cada hermana, cada cromátida hermana tiene en la zona de nuestro centrómero un anillo proteico. Un anillo proteico, en este caso, llamado cinetocoro, ¿no? Recuerden, como mencionamos, en la zona del centrómero ya se forma un anillo. El anillo, como se le denomina, cinetocoro. Y este anillo se podría decir que, miren, aquí se podría decir que yo le saqué una foto más clarita de nuestros cromosomas que tenemos en nuestra célula, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos a nuestras cromátidas que ya tienen en el centro un anillo proteico llamado cinetocoro, ellas ya se pueden unir a los microtúbulos del uso mitótico. Ya se unen en este caso, ¿sí ven? Ya están uniditas a nuestras microtúbulos, en este caso del uso, ¿no? Se unen. ¿Qué se unen? Una vez que ya tienen, se podría decir que el anillo proteico. Este anillo se puede decir que es un pase para que ya puedan unirse a los microtúbulos del uso mitótico. Listo. ¿Preguntas?